Diario 55, espere. La participación del licenciado Urbano Tupete, precandidato a diputado por el PRM Santiago, lunes 17 de junio. Diario 55, tu revista informativa. Gracias por continuar con nosotros, gracias por preferirnos. Así inicia nuestra segunda fase del programa, el Café de Diario 55. En el día de hoy estaremos hablando con Urbano Tupete, que es precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno. Con él hablaremos un poco también de Dominicanos por el Cambio y esta transformación, porque a veces los orígenes es imposible dejarlos atrás. Buenos días, licenciado Urbano Tupete. Muy buenos días, Edison. Muy buenos días, Frank. ¿Cómo está todo? Y muy buenos días a los amigos televidentes. Tiene más cara como de ingeniero. Yo no sé por qué siempre tengo como la percepción de que no eres abogado, sino como más ingeniero por ahí. Bueno, en el rol empresarial me ha tocado dirigir una empresa del área de la construcción. Ah, bueno, pues y por eso quizá se le va pegando unas cositas a uno. Empecemos por aquí. Un fundador, un seguidor de Eduardo, de Dominicanos por el Cambio. ¿Qué viste? ¿Qué está pasando? Que esa relación hizo aguas y decides irte a un partido grande. No, sencillamente una decisión positiva de crecimiento. Mi escuela política fue por muchos años Eduardo Estrella. Firme y fielmente lo acompañé. Y ya en este proceso último de una candidatura que tuvimos en la alianza del bloque opositor en el 2016, pues eso me permitió un acercamiento con mucha de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y pues una afinidad que fue caminando en todo este proceso posterior a las elecciones, y ya entrando este año pues empezamos a evaluar las posibilidades de dar el paso formalmente al PRM, y eso pues entendemos que nos llevará al Congreso con mayor contundencia que lo que fue en el proceso pasado. ¿Y podría ser esto un privilegio o una señal para muchos de que haya sido juramentado por la cúpula más importante del PRM en Santo Domingo, Urbano? Bueno, los privilegios, eso depende cómo las personas aprecien cómo se dieron los hechos de mi juramentación. Pero fundamentalmente el resultado electoral del 2016 marca una ruta de cuál fue mi valoración y mi aceptación dentro del PRM. Más o menos 3.800 votos fueron marcados en ese partido cuando aquella vez éramos un aliado, y eso marcó una ruta de simpatías que hizo que la dirigencia máxima del partido nos abriera las puertas. Vamos a ver el tablero. Si te quedas en Dominicanos por el Cambio, podrías entrar a una alianza. Al ser parte del partido, ahora deberías ir a una convención. ¿Cómo podrías hacer para primero ser candidato? Ya casi a puertas, quedan 2 meses y algo para una convención que tal vez no te da el tiempo para empalmar, para montar un equipo interno que te pueda garantizar la candidatura. Y una convención que es cerrada. Exacto, por demás. Mire, interesante la pregunta, y fundamentalmente nosotros estamos abiertos a cualquiera de los métodos que finalmente tome el partido para que nosotros seamos candidatos. Ahora te puedo decir claramente, seremos candidatos en la circunscripción 1, contamos con el apoyo de una amplia dirigencia que nos respaldó en el proceso pasado y que ahora con mayor apertura nos va a acompañar, porque siempre se dan situaciones en el momento en que éramos aliados, podían haber algunos cuestionamientos de las direcciones de los partidos, pero ahora específicamente contamos con todo el respaldo ya dentro del PRM, y cualquiera de los métodos que el Partido Revolucionario Moderno termine decidiendo, porque si bien en octubre habrá una convención con un padrón cerrado, también hay modalidades que pueden en el camino irse aplicando. Ahora nosotros, Urbano Tupete, y la simpatía que ha generado y ha despertado ya nuestro ingreso formal al PRM, garantiza que será candidato por encuesta, por el proceso que se lleve en octubre, o por cualquier método que decida la alta dirección del partido. Estamos preparados para eso, y esto se venía trabajando desde hace más de 2 o 3 meses atrás. O sea que también incidimos en el proceso del PREMIL 2,
que incorporó una cantidad de nuevos miembros al Partido Revolucionario Moderno, por lo que no tenemos ningún temor de enfrentarnos al escenario que sea. Además, hemos asumido un compromiso con Hipólito Mejía, con el proyecto H20, y ese proyecto me verá activamente trabajando en octubre. O sea que tendré que luchar por mi candidatura y daré todo mi apoyo y respaldo a toda la corriente del H20 en ese proceso. Urbano, muchos que no te conocían, por ejemplo yo, en mi caso, veía los afiches, las propagandas que tenía, y yo pensé que, bueno, es un tipo que viene quizás desde la música, qué sé yo, era lo que yo me imaginaba, ¿tú entiendes? O sea, ¿cuál es tu historial dentro de la política? Porque realmente tu nombre impactó, incluso tuvo mucha incidencia. Ya mencionabas tú la cantidad de votos que tú lograste en la contienda pasada. Mira, Fran, nosotros nos involucramos en la política desde el año 2002, acompañando, como tú mencionabas, al ingeniero Eduardo Estrella en todas las que fueron sus aspiraciones desde ese año hasta la fecha, hasta exactamente el 2017, cuando nosotros nos separamos formalmente ya de la estructura de Dominicanos por el Cambio. Y iniciamos una ruta de acompañamiento con ese proyecto político y pudimos tener muchos roles que desempeñar como joven en ese momento. Todavía aún, aunque estamos jóvenes, ya han pasado unos buenos añitos, sí. Te puedo decir que eso fue lo que me llevó a mí a tener un rol partidario, tanto en el Partido Reformista en aquel entonces, cuando Eduardo era miembro del Partido Reformista, y luego con las posteriores decisiones que fue tomando, y ahí fundamos en ese entonces también Dominicanos por el Cambio. Ya luego, pues nosotros claramente, luego de esa vocación que uno le va despertando por el accionar político y social, nos llevó a tomar la mejor decisión, que fue ya integrarnos a un gran partido como el Partido Revolucionario Moderno, que nos abrió las puertas. Porque fue esa dirigencia del Partido Revolucionario Moderno en el proceso pasado de alianza que me permitió a mí, bajo una profunda reflexión, tomar la determinación ya de juramentarme directamente. Voto preferencial. Hay personas que hoy son diputados y sacaron menos votos que tú en esa circunscripción. ¿Qué vamos a hacer con ese tema, Urbano? Porque, y bueno, una persona tan decente que ni lo voy a mencionar. Hay personas que sacaron 300, 400 votos menos que tú, y que Fausto, por ejemplo, que estaba ahí también, y ellos son diputados. Y no, ese esquema, ¿cuándo lo vamos a romper? De que la gente habla claramente quiénes quieren que sean sus diputados, pero una fórmula del método de Homs saca a personas. El caso de Aride, en la circunscripción 3, saca casi 8,000 votos, y una señora que saca 2,000 votos es diputada y él no. Mira, es un tema un poco complejo. La realidad nuestra de las estructuras y la carpintería política en cada una de las demarcaciones marca una serie de elementos que en el voto preferencial te generan situaciones y complejidades. Yo que pude vivir la amarga experiencia de saber que generamos los votos para hoy estar en el Congreso, te puedo decir que se dan muchos factores, inclusive en el propio día del proceso, al final en el levantamiento de las votaciones, que dificultan que muchos de los aspirantes en ese momento, que tengamos la simpatía, pues se nos contabilicen todos los votos. Y específicamente en la parte del voto preferencial, yo siempre he sido partidario de un voto preferencial, pero no de arrastre, donde cada uno pueda llevar su votación y sea medido independientemente de otras candidaturas. Aquí la Junta Central Electoral tomó una decisión para mí inconstitucional desde el punto de vista de esa brecha de desigualdad que crea entre el tú tener que haber nacido en una provincia de X nivel y tener otra provincia que, porque ha sido dividida por circunscripciones, tú no tengas el mismo derecho que otros a que no haya arrastre. Nosotros estamos claramente comprometidos a que el voto preferencial, desligado totalmente de cualquier estructura de arrastre, es lo más positivo para cualquier aspirante, porque le permite al ciudadano, no necesariamente al militante de un partido político, tomar su decisión, independientemente de quién sea el senador o quién sea incluso el partido que esté postulando una figura. Y eso aporta a todos, aporta a los partidos mayoritarios y aporta a los partidos emergentes y a la ciudadanía en sentido general. Ahora, es difícil la estructuración de un voto preferencial, costoso en tiempo, costoso en maniobras y recursos, porque lamentablemente estamos ya con los pies sobre la tierra. Nosotros en el 2016 veníamos también con muchas emociones e ilusiones propias de esas conquistas que uno busca en los partidos emergentes, que cuando nos chocamos con una realidad como la que vivimos en el 2016, te decimos que necesitamos que las estructuras de los partidos sean las que nos fortalezcan. Porque por más simpatía que podamos tener por tu rol profesional, por tu rol comunitario, en muchos de esos casos tú llevas la votación y en esa estructuración del día de las elecciones se desaparece. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En esa estructuración del día de las elecciones se desaparece. Eso es terrible. Mira, de verdad, a mí me asusta mucho
Y yo creo que eso pudiera hasta hacer colapsar las juntas municipales con el voto preferencial de los regidores. Porque si para administrar 18 candidaturas, bueno, el mismo presidente de la Junta Municipal dijo, oye, los partidos dañan el proceso, no sirvió. Ahora vamos a elegir, por ejemplo, la Junta Municipal de Santiago, 41 regidores, 5 regidores en Jacagua, 5 regidores en La Canela, 5 regidores en Hato del Yaque, 5 regidores en Jacagua. Estamos hablando de alrededor de unas 60 candidaturas con voto preferencial y dejé fuera los directores municipales. Yo entiendo que las juntas no tienen capacidad. Los delegados de los partidos políticos ante la Junta ahora es que se van a dar vida con los pobres regidores. Bueno, yo he abogado siempre por las metodologías de avance y estoy claro que el voto electrónico es el que garantiza que todos los procesos sean transparentes. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que los sistemas, que todo lo que tiene que ver con ese enlace de la información que se capte desde los centros de votación sea transparente. Pero la única forma de que podamos tener un conteo rápido, expedito en todo lo que tiene que ver el proceso ya de final de obtención de los resultados y la misma forma en que nadie manipule manualmente ese resultado es bajo el voto electrónico. ¿Y quién garantiza eso? Porque ahorita llega un delegado tuyo a una mesa con una macotica y con un lapicero para hacer palito y contar y no sabe auditar el software, no le puede decir al tipo que llega ahí con su escáner, decirle, vamos a revisar si ahí no hay un troyano o hay algo. Mira, si nos esforzamos, yo entiendo que eso se podría despejar, porque los dominicanos estamos acostumbrados ya a los medios electrónicos. Tú no encuentras un lugar donde no hay un dominicano que no tenga ya un Android. Entonces, vamos a hablar claro, vamos a formar a todo ese equipo, los partidos que nos comprometamos a ello, y que no tengamos el temor. Yo entiendo que hay mayores huellas y desde mi vida profesional como abogado te puedo decir que podemos determinar más fácil cualquier alteración de un software que cuando hay una alteración manual. Porque muchas veces esa alteración manual termina validada por el resultado de intereses que se dan en el momento del cierre y con esa firma pues la ley simplemente te cerró. Acta mata voto. Sin embargo, los sistemas electrónicos te van a permitir que si hay una irregularidad se pueda determinar. Eso depende mucho de la voluntad de quienes administran también el proceso, porque entendemos que en el 2016 se jugó mucho desde la Junta Central Electoral a vender una idea de que iba a tener un resultado y al final desaparecieron quienes eran los que iban a tener el control de ello. Entonces lo que tenemos que garantizar que eso no ocurra ahora, Edison. Y yo estoy claro, Frank, que debemos ir avanzando. Pero eso es lo que no podemos coartar sí. el derecho que tengan esos regidores a que se les cuenten los votos preferencialmente por un problema de procedimiento. Pero ese es mi llamado, Tupete, que yo veo que eso no se está cuidando. Nosotros aquí hicimos una denuncia de quién era la empresa, del historial de la empresa. Y la Junta el otro día hasta le entregó un avance y nadie le ha preguntado, pero Junta, déjame ver el historial de esta gente, porque de hecho hasta Nuria Piera y eso se convirtió en un escándalo y los partidos no le han dado importancia a eso, porque estoy de acuerdo, la tecnología es para usarla, pero tú tienes que tener el cuidado y decir, mira, ya el delegado tradicional, porque decían, Tupete es un león en una mesa. Ahora, está bien, era un león haciendo palito y cuidando. Ahora, en todas partes del mundo se llaman inspectores informáticos. Y los partidos forman a eso y le dicen al tipo, porque cuando tú vas a empezar un proceso, ¿qué es lo que te hace el delegado? Que te abre la caja y te dice, mira, aquí no hay ni un voto, vamos a empezar a votar, está vacía la caja. Yo necesito que alguien me entre al sistema y me muestre que esté limpio, pero tengo que saber de auditoría de software, claro. Que por eso en este momento yo entiendo que eso no es factible en República Dominicana. Mira, por el tema de los auditores. Creo que con ese tema, finalmente de mi parte, hay dos elementos que van a favorecer. Es el hecho de que primero, el voto automatizado o el voto electrónico, como se le está llamando más el automatizado, será utilizado en el proceso que han elegido los partidos para octubre. Y eso nos va a permitir ver cuál es el desempeño que se ha tenido. Y las elecciones son separadas. O sea, lo que es la parte municipal será en febrero y nosotros al Congreso y a la Presidencia de la República será en mayo. Eso nos permitirá tener un proceso de verificación de que todo eso se pueda ajustar. Y entiendo que el voto automatizado debe aplicarse en todos los niveles, en los dos procesos que están, tanto en febrero como en mayo. Y que el proceso interno de los partidos, tanto los que tendrán el padrón abierto como los que tendremos el padrón cerrado, pues nos va a permitir verificar y ajustar cualquier situación que se dé ahí, que creo que es un paso inteligente de esta Junta, que aunque a veces la sentimos un poco desabrida, con un poquito de falta de firmeza, sí le puedo decir que es mejor que la que teníamos.
y que hay gente con mayor determinación a que las cosas queden bien en esos miembros. La Biblia dice que cuidarse de las aguas mansas y yo a ese señor le tengo miedo. Vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo, licenciado. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Señor, cuídame de las aguas mansas, gracias, que de las bravas me cuido yo. Bueno, un buen café Santo Domingo. Así es. Urbano, hay diputados que le vemos las caras ya cuando se aproximan los procesos eleccionarios. Hay quienes dicen que no tenemos la mejor representación en la Cámara Baja, en el Congreso, porque hay gente que aprovecha las prerrogativas que tiene el ser diputado para provechos personales, no para legislar por la población, que para eso es que se elige. ¿Realmente se puede competir con esta gente, tú con una buena hoja de servicio y ellos a base de las papeletas? Mira, es una realidad que corre muchas veces el dinero, y no solo el dinero, otro tipo de dádivas y prebendas que se manejan en campaña. Pero te puedo decir que creo que sí, tenemos que dar el paso y enfrentar ese modelo político de campaña específicamente. Y los actuales legisladores y los que tuvieron antes también son una muestra, una representación como tal de lo que el electorado decide. Si todos los ciudadanos nos comprometemos a llevar los cambios que necesita nuestro país, pues cada día debemos accionar más para que las personas se integren, vayan y voten y asuman sus representantes. Uno de los grandes problemas de las circunscripciones muchas veces es que son tan amplias y la gente tiende a ficharte. Porque tú eres de Santiago, no puedes subir a Pedro García, o no puedes ir a Navarrete, o no puedes ir a Villa González. Entienden que debe ser un local. Y en eso yo estoy claro que nos han puesto a representar toda la circunscripción y que podemos darle un acompañamiento. Pero ese acompañamiento, ¿cómo viene dado? En esa representación que nos permita que la gente entienda que el legislador, sea diputado o sea senador, no es un asistencialista social, que si bien puede canalizar cosas, viabilizarlas en las mismas instituciones públicas o a través de fondos que le puedan llegar, sea por apoyo privado o por alguna de las fundaciones que muchas veces se acercan a estos legisladores, nosotros tengamos claro que lo más importante es que desde el Congreso nosotros estemos demandando por el uso adecuado de los recursos para que cada una de las instituciones pueda tener respuesta al ciudadano, porque ese es nuestro rol. Cuando aprobamos un presupuesto, estamos mirando cuáles son las obras que van a nuestra demarcación. Entonces, los primeros defensores de eso tenemos que ser nosotros, no solo de aprobarlo, de fiscalizar que eso se ejecute. Ahí tenemos el programa, por ejemplo, 911, que es una realidad impuesta por este actual gobierno al que somos opositores, pero estoy claro que ha roto con el mecanismo aquel de muchos legisladores a veces de agenciarse una ambulancia en los Estados Unidos ya en desecho, consumidora por demás de combustible, y que con eso solucionaba su imagen básicamente, porque no el servicio, porque al final te instalaban, al final te tiraban ahí un enfermo en una ambulancia y eso y montarlo en una camioneta casi era el mismo resultado. Ahora, ya tenemos un programa, ¿qué es lo que debemos fortalecer nosotros como legisladores con el programa 911? Que se cumpla con todas las ejecutorias presupuestarias que se han asignado para que ese proceso llegue a todo el país y eso salva vidas. Tú tocaste un tema que yo creo que en algún momento se tendrá que trabajar, que es podríamos decir, la desconcentración, de que yo preferiría diputados más puntuales, es decir, vayan a una competencia 1 o 2 diputados que representen a Navarrete y Villa González, 1 o 2 diputados que representen a Licey y a Tamboril, 2 diputados que representen a la Sierra, porque el tema es que a veces cuando la gente reclama es que es de Santiago y es que la idiosincrasia y hasta las necesidades son diferentes. Entonces, el sentido del voto preferencial debería ser ese. Es decir, hay cosas que comparten la gente de Licey y de Tamboril, sus necesidades son, y hasta su idiosincrasia y hasta su desempeño económico es muy parecido, tabaco, pollo, huevo, todas esas cosas. Entonces, ¿crees tú en algún momento pudiéramos nosotros como descentralizar más ese voto y que esa gente sea alguien que vive en esos espacios y que pueda recoger las necesidades puntuales de esos asuntos? Mira, yo entiendo que ese proceso vendrá porque debemos de estar más enmarcados en una verdadera representación. Y es complejo el tema de cuando las circunscripciones son tan amplias y la responsabilidad nuestra todavía es mayor porque tenemos que cambiar muchas veces de los intereses de un distrito, un municipio
una composición social de un área geográfica y nosotros adaptarnos a ella. Y yo creo que es el rol que nos ha tocado jugar hasta este momento. Y luego cuando estemos en el Congreso yo seré de los primeros que abogaré porque sean representantes más genuinos de los sectores y las zonas donde provengan. No porque tengamos que discriminar entre unos y otros, sino porque la cercanía y el mismo hecho de representar te obliga a que esos intereses por lo que tú estás en el Congreso, tú tengas que ser fiel guardián de ellos y te pueden pasar factura mucho más fácil que en otro proceso como ahora que están abiertos. Claro que sí. Yo abogo por esa... Como se usa en los Estados Unidos, los distritos. Es más, es extraño y que tú me digas a mí, un diputado sale con 6, 7, 8 mil votos preferenciales a lo máximo, porque los demás son maquillaje. Y te puedo decir que hay centros electorales que 3, 4 centros deberían generar sus propios representantes y eso no ocurre. Sí. Hay que ver qué pasa y hemos querido trabajar eso y nuestro equipo, yo le he dicho, queremos crear una cultura política distinta que permita que esos centros se enfoquen en ver cuál es su genuino representante. Porque así evitaría también un costo más amplio de la campaña, porque los desplazamientos implican costos. Tenemos entonces coincidencia con ese asunto. Mi gente de Baitoa y de Puñal, porque ahorita no lo mencioné y voy mucho para allá para que no me piquen. También Baitoa y Puñal necesitan un representante que sea de ahí. Vamos a la publicidad y cuando retornemos entonces continuamos este conversatorio con Urbano Tupete, que es precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno.
Urbano Tupete está con nosotros en el café de Diario 55, aspirante a una diputación por el PRM, la demarcación 1 de la provincia de Santiago. Urbano, la Cámara de Diputados habla de transparencia. ¿Son transparentes los diputados que reciben para las madres, para Navidad, reciben, le llaman, ahorita mencionaba la palabra prerrogativa, que es como se define todos estos beneficios? Tú no sabes qué hace el diputado que normalmente la vende con las exoneraciones que le dan, los beneficios que recibe, distribuye regalos, distribuye electrodomésticos para fechas específicas, pero no hay esa transparencia tal en los diputados. ¿Qué hacen ellos con esos recursos, esos viajes, que a veces se va hasta la familia completa cubierto por la Cámara de Diputados? No hay esa transparencia, cuando en otros países los diputados tienen que ir a su demarcación, mire, yo recibí esto, presentar, donde la gente pueda accesar a una página inclusive y ver qué ha hecho ese diputado por su demarcación y qué ha hecho con los recursos que ha manejado. Mira, nosotros siempre hemos abogado por un cambio de modelo en la parte legislativa y han sido impuestas esas decisiones ya de manejo de recursos por esa vía, por lo mismo que hablábamos ahorita. Se ha creado un modelo asistencialista que muchas veces los legisladores que estamos en oposición en un momento somos arrastrados a engancharnos a ese modelo, porque como lo utilizan ya los oficialistas, no solo el que reciben a través de la Cámara de Diputados o a través del Senado, donde existe el barrilito oficialmente, sino porque también tienen los accesos a las instituciones públicas y te manejan una serie de clientelismo y de asistencia que distorsionan realmente cuál es el rol de un legislador. Y nosotros estamos claros, debemos de perseguir que todo ese tipo de dádivas sean eliminadas. Pero ¿cómo podrán ser eliminadas? En la medida en que entendamos que hay un modelo justo y equilibrado para todos los miembros del Congreso. Y eso vino por un manejo que se quiso dar siempre desde los presidentes de cada una de las cámaras para también tener mayor liderazgo y control de muchas de las decisiones que en un momento determinado se tenían que tomar desde el Congreso. Y la muestra es que eso fue un modelo impuesto por el oficialismo y nosotros rechazamos las cosas que en común no le correspondan a todos. Porque déjame decirte, tú haces cita de hechos muy específicos, pero aún existiendo ese tipo de dádivas, prebendas, asignaciones, como querramos tipificarlas, los que están al control de la Cámara reciben mucho más recursos, mucho más ayuda, mucho más acceso a cosas que los de oposición. Entonces, si la eliminamos completamente, si todos nos ponemos de acuerdo en una transformación que no lleve al uso de esos recursos de esa forma dispendiosa muchas veces, pues yo estoy seguro que sí podremos iniciar un verdadero modelo de respuesta ciudadana de su legislador. Veamos esto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero como decía Frank, con control. Porque ¿qué es lo que tenemos? Un Estado que no funciona. Tú tienes un salario por ser diputado, pero tú en tu demarcación hay 20 plays. Tenemos un ministerio de deporte que no funciona. Los muchachos necesitan 3 camiones de arena. Y Urbano Tupete, como diputado, porque el ministerio, él no puede ir a un ministerio a buscar eso. Es más, no hay una pelota en un ministerio para jugar basquetbol. Entonces, ¿qué es más malo? ¿Dar la dádiva, quitarla o seguir resolviendo temas pero con control de que me entregaron? Yo recibí en este mes 50,000 pesos y lo gasté patrocinando un cuadrangular, lo gasté regalando una caja, porque el tema es que al final terminan las necesidades primarias de la gente resolviendo los diputados, los regidores, porque cuando el amigo tiene un problema de una receta, no va al Ministerio de Salud Pública, va a tu casa y te dice, bueno, que no estoy justificando eso. Yo creo que la realidad que tenemos es que eso debe funcionar con control. Me dieron 100 y yo gasté tanto, sobraron tanto, mírenlo aquí, o me dieron 100 y gasté 200. Mira, Edison, lo peor es que continúe el modelo asistencialista. Hay que combatirlo y hay que enfrentarlo. Ahora bien, en la medida en que todas las instituciones continúen con esa falta de seguimiento a sus programas, los legisladores, cuando tienen la oportunidad de ir a una comunidad y colaborar y viabilizar algún tipo de necesidad, tendrán que hacerlo. Ahora, no podemos bajar la lucha
bajar las armas en contra de que seamos arrastrados a que continuemos con un modelo de ese tipo. Nosotros tenemos que estar claros que las instituciones deben de funcionar y que al igual que en otros países, nosotros tenemos que convertirnos en los garantes de que la cosa pública funcione, porque para eso somos el primer poder del Estado, para eso somos los que aprobamos el presupuesto, para eso somos incluso los que tenemos que en un momento determinado levantar la mano para que aquellos préstamos que sí vienen en beneficio de la población tengan que ser tomados. El problema está en que prácticamente nos embotellan todas las cosas y no hacemos los debidos reclamos. El compromiso de Tupete es ese, darle de frente a esa situación, y sabemos que sí, tendremos que tomar todo lo que nos corresponda para beneficiar a las comunidades que nos apoyaron. En eso estamos claros, que parte de nuestro aprendizaje del proceso pasado es que no podemos darle la espalda a una realidad. Socialmente tenemos una cultura que la tenemos que ir modificando. Por eso yo mismo he dicho, voy comprometido a una transición hacia el verdadero cambio. Por eso el discurso de Hipólito Mejía es el que me ha convencido a mí, porque entiendo que los cambios tienen que ir llegando de una forma gradual. Aceptar lo que positivamente hemos logrado, aceptar que nuestro país económicamente ha crecido, aún ese crecimiento no esté reflejado en una distribución equitativa en todos los niveles sociales que tenemos, pero tampoco podemos darle de espalda a esa realidad. Ese ataque que hoy tenemos al sector turismo es preocupante. ¿Por qué? Porque es una de nuestras mayores fuentes de ingresos, de divisas, y simple y sencillamente vemos las autoridades que no han tomado un rol activo por estar embullados en un tema de que si va o no va, y lo que debemos estar claro es que este país necesita de que ese sector turístico sea protegido y fortalecido. Y si nos descuidamos, así vendrán a atacar otros sectores. Así desapareció Zona Franca en un momento determinado, y aunque ahora ha ido resurgiendo con una lentitud, pero no podemos seguir con ese combate. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro? Es ese. Las instituciones funcionando, nuestro papel es ir y estar presente en cada una de las comunidades para saber si todo lo que el Estado debe proveerle a un ciudadano se está ejecutando. Y es el modelo que debemos de ir buscando, porque después todo se va a terminar. Todo termina en el bolsillo de quien, del que decida dar unos recursos. Sin embargo, nuestro rol no debe estar ahí. Abogado experimentado, yo soy de los que estimo que le he sacado la raíz cuadrada, busqué un librito viejísimo que tenía de Baldor y hice un reguero de fórmula. Y no me cuadra por dónde puede pasar. Le conté a todos los legisladores, oye, todo lo he hecho para ver, y no me cuadra por ninguna parte que estén los números para pasar una reelección. Mira, es complejo. Es lo mismo que digo, nuestra cultura es tan pintoresca que cosas que tú a veces no ves, la encuentras en un ratito saliendo de aquí. Sí te puedo decir, a mí en lo particular, no me dan los números. Pero más que no darme los números, lo que más me preocupa es que existiendo decisiones de conjunto partidarias, hayan seguidores del proceso de reforma que entiendan que están obligados los legisladores a violar las propias decisiones que internamente han tomado en sus respectivos partidos. Y eso sí es preocupante, porque entonces queremos exigir en un momento determinado libertad de expresión y luego le mandamos a decir a los propios funcionarios, compañeros, que no, que tienen que callarse. Pedimos el respeto ciudadano de que el pueblo pueda elegir libremente, entonces toman decisiones un partido, un conglomerado, y quieren forzar a que esos miembros sean tentados por ir a una reforma. Eso es preocupante. La cantidad de votos, para mí, si se cumple con todo lo que cada uno de los partidos se ha comprometido, yo entiendo que la reelección no tiene forma, la reforma, porque habría que ver también claramente que se puede abrir un proceso de una asamblea revisora y los votos como quiera nos den. Ahora, qué fiasco sería para todos los que están motorizando este proceso que quieren imponer ahora prácticamente. Estamos hablando que se dice que el martes estarían intentando o introduciendo el proceso de asamblea revisora. Ahí mismo Tupete, se educa a la gente porque le dicen, van a introducir la reelección, cuando para introducir ese tema hay que hacer una convocatoria a la Asamblea Nacional con los temas definidos, va a la Cámara Alta, va a la Cámara Baja, el presidente promulga, y después se va a la Asamblea, todo convertido, todo igualito, no es que yo soy senador, todo igualito, van a ser asambleístas. Entonces, como dicen, van a meter la reelección el martes. Se colabora con esto al decir que como una cosa tan simple y crean como ese ambiente de decirle, yo creo que no, mire, eso es una ley que hay que convocar la Asamblea Nacional con los temas puntuales como dice la Constitución. Mira,
Lamentablemente es un tema que está corriendo y nosotros simplemente como libres pensadores involucrados en esta actividad política debemos de estar claros cuáles son nuestros planteamientos. Ya cada uno que decida cuál es el paso que debe tomar y que mire bien la ruta que quiere dejar tras de sí, porque estamos claros de que nuestro país necesita la garantía de crecer, de continuar. Yo veo personas que vienen con el argumento de que en Estados Unidos hay legisladores con 30, con 20, con más años. McCain, desde que fue electo, murió en el cargo como senador de Arizona en Estados Unidos. Pero te puedo decir, no es lo mismo aquellos que vamos a representar al Poder Legislativo que aquellos que administran un presupuesto, aquellos que deciden cómo utilizar los recursos del Estado. Es distinto. Y controlar ese poder, a como se ha logrado ahora, a 2 periodos y nunca más, entiendo que es el mejor modelo y que nos permite también un relevo en la figura que está encarnando en ese momento la presidencia de la República. Ya descartamos el tema. Sino, ¿cuántos candidatos que fueron presidentes luego salieron con muchísima simpatía? En el caso de Chile, con el presidente Lagos. En el mismo caso de Estados Unidos, tanto Bill Clinton como Barack Obama tenían unas popularidades maravillosas. Sin embargo, ya hoy son referentes políticos, incluso sin incidencia electoral en los Estados Unidos. Tienen una valoración en todos los sectores. Y eso básicamente es lo que debemos perseguir en República Dominicana y dejarnos el jueguito de seguir controlando. Permitan que venga un liderazgo emergente y ascienda. Ahora, estamos claros de que estando en una cultura como la nuestra, habrán personas que podrán dejarse tentar. El tema es que... Tentar por ese voto, porque el tema es que en esa tentación de ese voto comprometido con el cambio de ese impedimento parece que es muy interesante, ser un patriota reformador. Allá se van tranquilos porque ni hay Punta Catalina, ni hay Odebrecht, ni nada de eso. Ni están votando por un empleíto. Ese es el detalle. Cada legislador tiene, cuando hay temas puntuales, se reúnen con su gente. ¿Cómo ustedes quieren que yo vote? Claro. Porque no se entiende que la gente a través de un voto lo que hace es delegar la representación y tú tienes que consultarme qué yo creo o qué cree la mayoría con relación a un tema. Por eso permanece tanto tiempo. Aquí no. Fulano dio un brinco y votó por la reelección. No, y mira, Vamos a la publicidad. hay principios partidarios incluso. Si tú te afilias a una entidad política que tiene unos lineamientos, que en muchos casos no deben de chocar con el sentir tuyo como representante, tú también debes de respetar eso. Sí. Entonces, ¿cómo tú te justificas primero en tu estructura partidaria y luego los mismos a quienes tú representas, que mayoritariamente tienen un rechazo al cambio, ni siquiera a la popularidad que pueda tener el presidente de turno, que tú te das cuenta que hay un cambio ahí en cuanto a las encuestas? No tiene que ver con la popularidad, es que la población rechaza esa continuidad sin límites de quien ostente la presidencia de la República. Y el mal mensaje que se manda en un país donde no hay seguridad jurídica. Vamos a la publicidad y venimos con la parte final con el licenciado Urbano Tupete, que es precandidato a diputado en Santiago, demarcación o circunscripción número 1. Con él volvemos después de la pausa.
Urbano Tupete está con nosotros, aspirante a una diputación en la demarcación número 1 en la provincia de Santiago en las próximas elecciones. Dentro de los argumentos, Tupete, en todo este proceso que se está debatiendo sobre la modificación, y básicamente es un artículo donde limita al presidente una repostulación, el tema de las elecciones congresuales y municipales, que estaría acortando el periodo de esos que hoy ostentan el cargo, porque un alcalde que pierde en febrero ya sabe que son 6 meses que va a tener ahí esperando a que otro venga a sustituirlo, y ya ahí baja toda intensidad y ya no hay deseo de trabajar. ¿No sería este un tema incluso que hasta los mismos diputados los aprobaron en la Constitución? Mira, todos fueron electos, las actuales autoridades, bajo esa Constitución. Y sabían de ese, vamos a decir, de ese recorte del periodo para este caso específico, de que las elecciones, al ser en febrero y no 6 meses, los alcaldes y regidores electos en febrero, entran en abril. O sea que ya estarían en sus nuevos cargos antes del proceso de elecciones para nosotros los legisladores y para el presidente y vicepresidente de la República. O sea que todavía un poquito más complejo. Si te digo desde mi experiencia, hay que respetar lo que en la Constitución está, y ese es esas son las reglas de juego. Políticamente te puedo decir que surgen situaciones, porque tú dirías, bueno, los equipos que están apoyando a un candidato presidencial o a un diputado o a un senador que estén en el nivel municipal, el resultado que tengan en febrero va a ser un detonante de cómo será su comportamiento para el proceso subsiguiente. Por eso, muchos de los legisladores actuales, que yo no entiendo porque muchos participaron de todo este proceso, viene el deseo de hacer cambios para unificar nuevamente las elecciones. Y de los motivos que se dicen por los corrillos que se están llevando para el proceso de reforma sería ese, el de volver y unificar las elecciones para llevarlas todas a mayo, con ese argumento de que se le estaría coartando el periodo que la Constitución también establece. Exacto, que es de 4 años. 4 años. Pero que específicamente en ese periodo, que es que donde se aplica, igual que en el tiempo donde dimos 6 años para que los legisladores y alcaldes tuvieran la posibilidad de unificar en ese entonces las elecciones con las presidenciales. ¿Sabes? Pero entonces ahí mismo, porque la gente se enfoca, Tupete, en el tema de la reforma para la reelección. Ya nosotros cambiamos, logramos en el 96 la separación de las elecciones. Tuvimos un periodo de 6 años, volvimos y la separamos, y ahora tenemos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para de una vez por todas saber qué nos conviene? Por ejemplo, a mí me gustan las elecciones separadas. Un presidente ganó, a los 2 años tiene elecciones, la población le dice, te doy el Congreso porque vas bien, o te pongo un Congreso porque estás desordenado. Y tenemos esa cambiadera porque la gente se enfoca solamente en eso, y hemos tenido, aquí hay un grupo que se tiró 6 años de congresional y municipal, y ahora queremos otra vez venir con este relajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un mecanismo para evitar que nosotros no tengamos tantas reformas. Mira, en muchísimos aspectos. Es un compromiso de que los legisladores y las direcciones políticas de todos los partidos estén claros con cuáles son los pasos que se quieren. Así como tú mencionabas esa serie de situaciones que se han dado, lo más dramático tienes tú tanto con la ley de partido como con la ley electoral, donde hay legisladores que ahora que se están enterando qué fue lo que aprobaron. Y peor, hay partidos que se sentaron, ajustaron y acordaron y consensuaron, y ahora se están dando cuenta que hay situaciones que no debieron haber aprobado. Entonces, vamos a vivir constantemente aprobando situaciones para corregirlas después, o vamos a ir adaptando las leyes, la misma Constitución a los intereses circunstanciales de momento. Nosotros tenemos que estar firmes con que tenemos que tener un aparato legislativo fortalecido, y las reglas de juego son esas y ya. Y ese es parte del compromiso que nosotros del Congreso, y lo hicimos en el 2016, lo llevábamos como nuestra propuesta de campaña, que más que ir presentando nuevos proyectos de ley, es que nosotros revisemos cuál es nuestro aparato actual legislativo y lo adecuemos, pero para no tocarlo más, para pedir que se cumpla. Y ese proceso que estamos viendo hoy es provocado por esa dirigencia muchas veces irresponsable que nos arrastra a todos. Porque yo puedo decir, tal vez yo soy una voz, inclusive dentro del mismo PRM, pero tal vez concurso de la mayoría
de compañeros que están conmigo tienen otro sentir o son dirigidos por otra línea o tendencia en un momento determinado y tal vez uno tiene por regla de mayoría que respetarlo, pero el compromiso mío individual tiene que estar claro. Y si así lo vamos haciendo cada uno de los legisladores y nos vamos comprometiendo a que todo lo que transformemos, todo lo que revisemos debe simplemente de cumplirse y cerramos ese capítulo. Hoy no estuviésemos hablando de reforma constitucional si ese momento de reforma pasada se cumple tal cual lo dijo el presidente en ese entonces, porque los hechos están ahí, las grabaciones, las ponencias. Yo digo que había un doctorado casi antirreeleccionista por Danilo Medina en su momento porque le perjudicaba. Desde que se puso a freír los huevos en el sartén se dio cuenta que eran buenos fritos todos los días. Ah, qué bien. Entonces, eso, si ya nosotros lo coartamos y simplemente definimos una ruta, oye, todo el que llega sabe que tiene la posibilidad de un periodo más después del que fue electo a nivel presidencial. Y cada uno de los legisladores y alcaldes que nos validemos con el voto popular, siempre que querramos ir, porque es el mecanismo más transparente y el que debemos perseguir. Y nosotros estar claro que con las leyes tenemos que ser revisores de cada uno de los proyectos, que nos den el tiempo, porque nos zancochan las cosas. Nos la llevan el paquete, eso hay que aprobarlo mañana, abusando de las condiciones de todos, porque esto no tiene que ver con formación profesional, académica, nada más. Todos podemos tener asesores y con nuestro tiempo ir a nuestros lugares respectivos y verificar con nuestra gente, mira, esto es lo que se está planteando, qué decisión vamos a tomar. Pero no, se nos quieren embotellar, aprueben. Y a veces se van todos esos baches que vemos hoy. Ese esquema, pues yo le decía a un amigo diputado, como dice el hijo mío, yo no te he visto nunca en la televisión. Dice, no, es que eso es un monopolio con el vocero. El vocero es el que, digo yo, y si tú levantas la mano, no, eso hay un control que son los voceros ahí. Una gente que se compromete a que yo voy a ser diferente, que voy a tratar. Por lo mismo pasa con los regidores, todo se pacta con el vocero. Y le pregunta a gente, ¿pero por qué no? Porque es el vocero. Ese esquema no habría que romperlo, que cada quien, si tenemos que dar los 190 turnos para que todo el mundo opine, ¿por qué la premura? Mira, yo entiendo que inmediatamente hay un cambio en la composición legislativa. Debemos de abogar por eso, porque ya es una norma que tienen interna de administración de todo lo que son los turnos en la Cámara de Diputados y eso lamentablemente nos coarta el derecho. Los que tienen un poquito más de habilidad utilizan la plataforma de las redes sociales y hacen su ponencia a través de ella y generan quizá a veces la misma presión. Pero en el pleno de una de las cámaras, lo ideal es que tú tengas el turno cada vez que haya un punto de interés de tu representación, de tu demarcación y tú agotarlo. Ahora, que eso no se convierta en una chabacanería ni en un obstáculo para que se tomen las decisiones, tendrán que venir los controles. Ahora, yo estoy claro, ese sistema actual es impuesto pura y simplemente para controlar las posiciones y poder centrarse mediáticamente en que el consenso se lleve de la mano de las líneas. Pues ahí va a haber problemas, porque muchas veces los voceros con menos capacidad que los otros que están ahí decidiendo cosas que el vocero dijo. Licenciado. Miren, yo quiero un segundo, simplemente antes de retirarme, decirle claramente, Urbano Tupete ha tomado una decisión positiva para ganar y para sumar en el PRM, y que seremos candidatos de la circunscripción 1 nuevamente y que sí llegaremos al Congreso en el 2020. Bueno, dicen que a la segunda es la vencida. Gracias a Urbano Tupete, nuestro invitado del día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo complacido de haber contado con su sintonía. Recordarle que mañana a las 7 en punto, tempranito, después de la misa, aquí estaremos al pie del cañón en Diario 55 y el café de Diario 55. Feliz resto del día, nos encontramos mañana.